de diferentes rituales para cada ciclo femenino y, ¿por qué no?, para cada ciclo solar. Hablamos en las fases anteriores de rituales para primavera y rituales para verano, trabajando la tierra de la primavera y el fuego del verano. Y estábamos hablando de esas dos fases en las que muchas personas lo sienten como una muerte, como una necesidad de dejar ir, una necesidad de cerrar ciclos, que es el momento del otoño y el momento del invierno, que es el momento de la fase premenstrual y de la fase menstrual en nosotras las mujeres. Recordábamos que algunas mujeres en su fase premenstrual sienten mucho dolor, se sienten perdidas, sienten incluso síntomas físicos, algunas casi siempre van al hospital. Esto se puede trabajar si nos decidimos a cerrar los ciclos y a dejar ir las heridas que se manifiestan en ese momento. Hablábamos del rechazo, el abandono, la humillación, la vergüenza, la traición, la injusticia, que son las heridas de las que nos habla Lise Bourbeau en su libro Las 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos. Estas heridas las he relacionado con cada uno de los elementos de la naturaleza, porque son disturbios que energéticamente y físicamente se nos presentan en algunas partes del cuerpo y las puedo ejemplificar en los dedos. La idea de la humillación puede ser un disturbio en nuestro fuego transformador, por eso engordamos cuando nos sentimos humillados. La herida del rechazo puede ser un disturbio en nuestra creatividad, en el viento creativo, en nuestra sabiduría. Por eso la gente que tiene la herida del rechazo puede ser excesivamente delgada, incluso sufrir de anorexia. La idea de la traición nos lleva al control, por eso es el dedito más grande. Es como el éter, es como esa necesidad de tenerlo todo bajo control, porque nos lleva a sentir temor de comprometernos con nosotros mismos. La herida del abandono nos hace sentir poco apoyados, por eso se presenta con un cuerpo como sin huesos, como sin forma, como una necesidad de estarme recargando en las paredes porque siento que no soy apoyado. Aunque yo me siento independiente, me da mucho miedo a la soledad. Y la herida de la injusticia, que tiene que ver con el agua y se manifiesta con un temor a ser flexible. Por eso es que las personas que tienen la herida de la injusticia sienten que no fluyen, por eso la veo con el elemento agua. Se sienten como tensos, su cuello es tenso, sus brazos son tensos, sus muñecas son tensas. Yo recomiendo además en estos momentos en los que las personas pasan por situaciones de sentirse heridos, sentir que necesitan cerrar ciclos y no atreverse, sentirse que no están fluyendo con la vida en esta fase premenstrual, si se trata de una mujer, o en el momento del otoño, que es una fase en la que estamos necesitando cerrar ciclos, hacer algunos masajes de manos y pies para que energéticamente fluya y estas heridas sean menores. Pero sobre todo, cerrar ciclos. Podemos empezar por limpiar los closets, por ejemplo, por limpiar un pequeño cajón, por tirar las latas que ya caducaron, por tirar la ropa o regalar la ropa que ya no usamos y que ya nunca vamos a usar. Si en 6 meses ya no la usamos, ya no lo vamos a usar nunca. Ese temor a que no habrá suficiente y a que necesito guardar y guardar y guardar, tiene que ver con no sentirme apoyado. Tiene que ver con a lo mejor sentirme solo, tiene que ver con a lo mejor sentir que no hay suficiente porque yo no merezco que haya suficiente. Entonces, ¿qué mensaje le estoy mandando al universo en este momento? Y vamos a trabajarlo de manera creativa. Hay algunas mujeres que les funciona leer oráculos en este momento, porque por lo mismo que nuestra energía lógica empieza a bajar, nuestra energía hormonal empieza a bajar, nuestra alma empieza a sentirse atendida. Entonces podemos ser un poco más intuitivas y podemos ayudarnos con los oráculos, podemos ayudarnos tejiendo. Esto también va a hacer que nuestras manos empiecen a trabajar todos los elementos de los que yo les hablé anteriormente. Nos puede ayudar también pintar, no solo la casa, pintar un cuadro, pintar algo con digitopintura.
podemos también escribir un libro, podemos también escribir poemas, todo aquello que nos conecte con la creatividad de esta fase que le llamamos de la hechicera. Es esa fase en la que nos vemos como la bruja de Blancanieves con nuestro espejo, confrontándonos a nosotras mismas y diciéndonos quién soy, y que a veces puede ser un poco atemorizante. Esa fase del otoño en el que como los árboles sueltan las hojas, nosotros necesitamos soltar para poder renacer 14 días después, en nuestra fase de luna creciente, en nuestra fase preovulatoria. Pero ¿qué pasa si yo vivo este momento con mucho miedo? ¿Qué pasa si yo vivo este momento sin sentir la necesidad de vivirlo intensamente? Pues que solo lo estoy posponiendo. Y entonces puede llegar un momento en que esto se convierta en algo de mayor gravedad. Por eso la creatividad puede ser un buen antídoto contra este momento en el que me atemorizo ante la necesidad de cerrar un ciclo, en el que me atemorizo ante la necesidad de decirle a una persona lo que me está molestando de ella, en el que me atemorizo ante la ira contenida que estoy sintiendo. ¿Por qué no ponerme a coser unos cojincitos y patearlos posteriormente pensando en esas personas que no me están cayendo tan bien en determinado momento? ¿Por qué no ponerme a escribir cartas y lanzarlas al WC sintiendo cómo toda esa furia se va a través de eso? Todas estas cosas creativas me pueden ayudar a reconectarme conmigo misma y entender que se vale estar enojada, que se vale estar triste, que se vale sentirme como yo quiera que me sienta, porque en la medida en la que le dé permiso a mi alma de manifestarse, en la medida en la que le dé permiso a mi emoción de manifestarse, porque recuerden que somos muchos cuerpos en uno. En la fase preovulatoria se manifiesta mi mente lógica. En la fase ovulatoria se manifiesta mi corazón, se manifiestan mis sentimientos. Por eso es que me siento mejor con todos los que me rodean. Pero en la fase premenstrual se manifiestan mis emociones, pero sobre todo las contenidas. Y esta puede ser ira, tristeza, enojo, furia y todas esas cosas que no me hacen sentirme tan fluida. Por eso lo que no dejo ir se puede convertir en un problema. Y como dice Shrek, mejor afuera que adentro. Pasamos ahora a la última fase, porque estamos hablando de ciclos. Podría ser la última y la primera al mismo tiempo, que la fase menstrual, o el invierno personal o la luna nueva personal. Por cierto, ahorita estamos en luna nueva. Es un momento de descanso, es un momento en el que ya pasamos las agitaciones de la fase premenstrual, ya pasamos el viento creativo de esta fase premenstrual, ya pasamos esa sabiduría de la fase premenstrual que nos insta a soltar aquello que no necesitamos, y es un momento de agua, es una fase en la que estamos conectadas con nuestra alma. Es una fase en la que también todos los seres humanos durante el invierno y todos los animales, todos los seres que están en este plano durante el invierno necesitan conectarse con el descanso. Hemos hablado en otros programas de que muchas veces es un momento en el que mucha gente decide hacer las cosas que no ha hecho durante los ciclos anteriores, durante las fases anteriores. Es un poquito impropio tomar la fase del invierno para hacer las cosas que no hemos hecho en primavera, en verano y en otoño. O es un poquito impropio como mujeres tomar la fase menstrual para hacer las cosas que no hicimos en las fases previas. ¿Por qué? Porque nuestra alma está necesitando ser escuchada. Estamos conectados con la intuición. Entonces, si nosotros queremos estar demasiado hacia afuera, nos vamos a sentir agobiados, nos vamos a sentir como que los demás están inmiscuyéndose en nuestra vida. Y, por ejemplo, si estamos viviendo un invierno con muchas fiestas, podemos sentirnos como que los demás están siendo metiches, podemos salir hasta de pleito. Y como mujeres, si cuando estamos menstruando o cuando estamos en luna nueva, permitimos que las personas entren demasiado en nuestra vida, hacemos demasiadas cosas, nos ponemos a crear metas o nos ponemos a trabajar demasiado, podemos sentirnos excesivamente cansadas, podemos sentirnos olvidadizas, podemos sentir que no estamos rindiendo lo necesario y sentirnos muy enojadas.
Por eso yo recomiendo que en esta fase de invierno, en esta fase de luna nueva, en la fase menstrual, nos tomemos un espacio. Antiguamente había la sabiduría de crear un lugar en el que la mujer se retira a menstruar. Todas como mujeres podemos tener un pequeño espacio que incluso puede ser nuestra recámara o no, un pequeño sillón en el que nos podemos sentar a tomar algún tecito caliente, podemos meditar, hacer yoga, hacernos masajes de pies y manos. Una vez el masaje que nos conecta con nuestra flexibilidad, con nuestra libertad, con nuestra aceptación, nuestra creatividad, el compromiso con nosotras mismas. Todo eso nos puede ayudar a sentirnos mejor, a sentir que estamos siendo escuchadas. Porque resulta que cuando sentimos que nadie nos escucha es porque en realidad quienes nos estamos escuchando somos nosotras mismas. Este ritual, que en apariencia es sencillo, de hacernos masaje de pies, tomando en cuenta desde los tobillos a todo el pie, los dedos, y hacernos masaje de manos, tomando desde las muñecas, no solo nos ayuda a ser más flexibles, sino también nos ayuda a darnos cuenta de que el autocuidado es lo principal para podernos sentir bien y estar bien hacia afuera. Estas dos fases que les llamé desde un principio, las fases de vida y las fases de transformación hacia la vida, o fases de muerte para llamarles de alguna forma pues más clara, nos hacen que si las transitamos correctamente las cuatro, que si hacemos estos pequeños rituales uno a uno, nos vamos a sentir mejor para vivir hacia nuestro microcosmos, que somos nosotras mismas, y hacia el macrocosmos, que es la vida en la que hemos decidido estar, y ese universo que se encarga de proveernos, pero pensando siempre en que proveernos viene desde adentro, desde nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y las tres unidas nos hacen saber que fluimos. Ese es el secreto de la sabiduría. Seguir cada fase de la naturaleza como esta pista que les estoy haciendo. Vivamos nuestra primavera, vivamos nuestra fase preovulatoria, vivamos nuestra conexión con la tierra, con el apoyo y la estabilidad. Vivamos nuestro verano que empieza mañana, con nuestra conexión con el fuego, con nuestra fase ovulatoria, con esa sensación de estar transformando y de ser sensuales y creativas. Y vivamos nuestro otoño, vivamos nuestra fase premenstrual, vivamos nuestra luna menguante, con esa sensación de estar soltando y cerrando ciclos y siendo amables con nosotras mismas. Y vivamos nuestro invierno, ese invierno conectado con el agua, ese invierno conectado con el fluir, ese invierno conectado con nuestra alma y la atención hacia nosotras. Y entonces sí realmente podemos estar listas para renacer. Renacer en salud, renacer en amor, renacer en paz y renacer en armonía, que de eso es lo que se trata. Pues creo que ha llegado el final del programa, les agradezco mucho. Como les dije al principio, estuve solita en apariencia, pero estuve acompañada por mis guías, mis ángeles, mis seres de luz, mis maestros y sobre todo mis ancestros, a quienes bendigo y les pido que siempre me acompañen y generen un círculo alrededor de mí y a través de el que pasa hacia del cielo, la estabilidad de la tierra, la creatividad del viento y la transformación del fuego. Hasta pronto.